Es muy agradable actuar con hombres guapos. A lo largo de su vida, Angie Dickinson nunca fue ajena al amor. Como una de las bellezas más cautivadoras de Hollywood, los hombres desfilaron por su vida. Algunos le trajeron alegría, otros solo dejaron atrás arrepentimientos. Sin embargo, en medio de ese torbellino de aventuras efímeras y romances que ocupaban los titulares, un hombre destacaba sobre los demás. Hoy, a sus 93 años, con la lucidez que da una vida plena, Dickinson mira hacia atrás y confiesa quién fue el amor de su vida. ¿Quién es ese hombre misterioso? Acompáñanos para descubrirlo. Comienzos humildes. Antes de Police Woman, antes de los flashes de los fotógrafos y los papeles icónicos, Angie Dickinson ya había conquistado a algunos de los hombres más poderosos de Hollywood. Frank Sinatra la adoraba. Se decía que John F. Kennedy había quedado encantado con ella. Los directores no la elegían solo por su belleza, sino también porque sabía imponerse en pantalla. Fuerte, sensual y siempre dueña de sí misma. Los hombres de su vida fueron noticia, pero Angie entró en la historia. No era solo alguien a quien los hombres miraban, era alguien a quien el público admiraba. Cuando Angie asumía un papel, no se limitaba a interpretarlo, lo hacía suyo. Su papel revelador como la sargento Pepper Anderson en Police Woman no solo marcó un punto de inflexión en la televisión, sino que también impulsó un cambio cultural. Por primera vez, una mujer ocupaba el rol principal en una serie dramática de 1 hora en horario estelar. Y lo hacía con autoridad y encanto. Angie sabía cómo actuar frente a la cámara, pero también sabía cómo comportarse en sociedad. Su presencia era innegable, pero su historia no comenzó en una alfombra roja. Comenzó en un pequeño pueblo de las praderas de Dakota del Norte. Antes del brillo, los vestidos y los flashes de las cámaras de Hollywood, Angie Dickinson era simplemente Angeline Brown, una joven de un pequeño pueblo con grandes sueños y una chispa que no podía apagarse. Nació el 30 de septiembre de 1931 en el adormecido pueblo de Culm, Dakota del Norte. Era la menor de 3 hijas de una familia germanoamericana trabajadora. Sus padres, Frederica y Leo Henry Brown, estaban profundamente arraigados en su comunidad. Leo, editor y redactor jefe de los periódicos Culm Messenger y Edgeley Mail, era un hombre de palabras e historia. Esta influencia marcaría profundamente a Angie, quien un día cautivaría al público no con tinta sobre papel, sino con el magnetismo de su presencia en pantalla. Desde muy pequeña, estuvo rodeada de historia. Criada en la fe católica romana, creció en una familia donde la disciplina convivía con la imaginación. Su padre, un verdadero hombre del renacimiento local, no solo dirigía el periódico, sino que también era el proyeccionista del único cine del pueblo. La joven Angie Dickinson solía quedar fascinada por la gran pantalla, viendo cómo las historias en blanco y negro cobraban vida, hasta que la tragedia golpeó y el cine fue destruido por un incendio. Pero para entonces, la semilla ya estaba plantada. El cine no era solo entretenimiento para ella, era magia. En 1942, con apenas 10 años, la vida de Angie dio un giro. La familia Brown hizo las maletas y dejó atrás las tranquilas llanuras de Dakota del Norte rumbo a los suburbios soleados del sur de California. Se instalaron en Burbank, a un paso de Hollywood, aunque las luces de la gran ciudad aún estaban lejos de la realidad de Angie. Pronto demostró que no era solo una chica bonita. A los 15 años, se graduó del Bellarmine Jefferson High School, un año después de ganar el 6º concurso anual de redacción sobre la Declaración de Derechos. Heredera del talento periodístico de su familia, era brillante, elocuente y decidida. En un principio, su camino parecía estar enfocado en seguir los pasos de su padre como escritora. Por eso cursó estudios en Immaculate Heart y luego en Glendale Community College, donde obtuvo un título en comercio en 1954.
Durante esos años, trabajó en el aeropuerto Lockheed Air Terminal, hoy Bob Hope Airport, e incluso en una fábrica de piezas. Era un empleo modesto, pero Angie nunca se consideró superior a nadie. Trabajaba duro, aprendía y absorbía todo lo que podía. En 1952, Angeline Brown se convirtió en Angie Dickinson al casarse con el jugador de fútbol americano Gene Dickinson. Ese apellido la acompañaría incluso después de terminar el matrimonio. El papel que cambiaría el destino de Dickinson, como suele ocurrir en Hollywood, llegó de forma inesperada. Angie se inscribió en un concurso local de Miss América y quedó en segundo lugar. Pero eso fue suficiente para captar la atención de un cazatalentos. Aquella pequeña oportunidad le permitió conseguir un lugar entre las 6 mujeres glamorosas del The Jimmy Durante Show. Con su elegancia y carisma deslumbrante, logró destacarse incluso entre un grupo de bellezas talentosas. A partir de ahí, todo se aceleró. Un productor de televisión vio en ella algo más allá de la belleza: presencia. La animó a dedicarse a la actuación. Angie se tomó en serio la sugerencia y se sumergió en la profesión con un espíritu estudioso y alma de artista. Poco después, la cadena NBC la contactó y comenzó a aparecer en The Colgate Comedy Hour y otros programas de variedades. Fue en esa época cuando conoció a Frank Sinatra, quien rápidamente se convirtió en uno de sus amigos más cercanos, un aliado y confidente en el impredecible mundo del espectáculo. Debutó como actriz la noche de Año Nuevo de 1954 en un episodio de Death Valley Days. Un inicio modesto, pero que le abrió la puerta a una carrera más grande. Angie se convirtió rápidamente en una figura clave de la edad dorada de la televisión, participando en producciones tan variadas como Buffalo Bill Jr., City Detective y General Electric Theater. Poseía una versatilidad poco común, capaz de pasar de momentos dulces y sinceros a escenas intensas y feroces. Sus apariciones en Gunsmoke, The Virginian y Cheyenne demostraron que sabía montar a caballo, manejar armas y dominar la escena junto a los mejores. A finales de los años 50, Dickinson ya era uno de los rostros más reconocibles de la televisión. Su primer papel no acreditado fue en 1954, en la película Lucky Me, junto a la chispeante Doris Day. Había que parpadear para no perderla de vista, pero era el comienzo de algo importante. Durante los 2 años siguientes, se sucedieron los papeles secundarios. Desde el principio, dejó en claro que no deseaba seguir el camino de Marilyn Monroe o Jane Mansfield. Se negó a convertirse en otra bomba rubia platino, una caricatura de sensualidad desechable. Los estudios lo intentaron, aclarando su cabello castaño natural hasta un rubio miel suave, justo lo necesario para encajar con los estándares de belleza de la época, pero no tanto como para encerrarla en un solo estereotipo. Tenía talento, y estaba decidida a usarlo. Su gran salto no llegó con fanfarrias, sino con un acento sureño en una ciudad polvorienta. Río Bravo, 1959. Dirigida por Howard Hawks, Río Bravo fue una película emblemática que catapultó a Dickinson al estatus de verdadera estrella de Hollywood. En el papel de Feathers, la coqueta croupier que capta la atención del sheriff, interpretado nada menos que por John Wayne, Dickinson brilló. Supo estar a la altura de un elenco impresionante que incluía a Dean Martin, Ricky Nelson y Walter Brennan. Y lo hizo con humor, sensualidad contenida y una chispa traviesa que la volvieron inolvidable. Desde las praderas de Dakota del Norte hasta la realeza de Hollywood, el recorrido de Angie Dickinson fue todo menos ordinario. Rompió estereotipos, evitó los clichés y se convirtió en un ícono no solo por su apariencia, sino por cómo se condujo en cada era del cine y la televisión. Siempre en evolución, siempre dueña de sí misma, siempre inolvidable, Angie Dickinson en Police Woman. A comienzos de los años 70, Angie Dickinson
ya había cimentado su lugar en Hollywood. Era conocida por su sensualidad, su presencia en pantalla y una trayectoria que le permitía transitar con soltura entre películas clase B y encantadoras producciones de estudio. No necesitaba la televisión, pero ésta igual la buscó. En marzo de 1974, Dickinson apareció en un episodio de Police Story, una serie antológica conocida por su enfoque realista de las fuerzas del orden. El episodio fue un éxito, y ella también. Los televidentes respondieron de inmediato, y lo mismo hizo la cadena NBC. Volvieron con una oferta, un papel principal en una serie derivada, su propio programa semanal. Al principio Dickinson se mostró reacia. En aquella época, la televisión, especialmente para las mujeres, tenía fama de reducir a los personajes a estereotipos. Pero los productores le ofrecieron argumentos convincentes. Este papel sería diferente. Más importante aún, la colocaría frente a millones de espectadores cada semana. Dickinson aceptó. Policewoman se estrenó más tarde ese año, con Dickinson interpretando a la sargento Susan Pepper Anderson, una agente encubierta de la Brigada Criminal del Departamento de Policía de Los Ángeles. Cambiaba de identidad constantemente para investigar en los rincones más oscuros de la ciudad. Earl Holliman interpretaba a su superior, el sargento Bill Crowley, junto a Charles Dierkop y Ed Bernard como sus compañeros investigadores. Desde el primer episodio, Dickinson impuso autoridad en pantalla. No actuaba con dureza para demostrar algo. Pepper era inteligente, serena y empática. Un personaje que no necesitaba gritar para tomar el control. El público respondió con entusiasmo. La serie escaló rápidamente en los índices de audiencia, convirtiéndose en un éxito sorpresa no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. En una época en la que las mujeres eran escasas en las series dramáticas, la presencia de Dickinson fue mucho más que una novedad. Fue un verdadero cambio de paradigma. Fue nominada 3 veces consecutivas a los premios Emmy en la categoría de Mejor Actriz en una serie dramática, y ganó un Globo de Oro. Policewoman se emitió durante 4 temporadas y, en su apogeo, Dickinson se convirtió en una de las mujeres más reconocibles de la televisión. Pero el éxito tuvo un precio. Años más tarde, en una entrevista concedida en 2019, habló de la serie con un toque de arrepentimiento. El calendario de rodaje era implacable, el salario decepcionante y el tiempo dedicado a la serie la obligó a rechazar papeles en el cine que podrían haber orientado su carrera en otra dirección. También sufría una presión constante para mantener su imagen. ¿Están explotando mis piernas?, preguntó irónicamente en una ocasión. Bueno, es todo lo que tengo para vender. Aunque tenía voz en el proceso creativo, Dickinson solía ser relegada a escenas que explotaban su físico, como responder el teléfono en una bañera llena de espuma. Ella aceptaba el juego, pero la tensión entre el contenido sustancial del personaje y las expectativas de la industria siempre estuvo presente. El impacto de Policewoman superó con creces los índices de audiencia. Departamentos de policía en todo el país reportaron un aumento en las solicitudes de mujeres, muchas de las cuales se sentían inspiradas por lo que habían visto en pantalla. Pepper Anderson no era solo un personaje. Se convirtió en un símbolo de lo que las mujeres podían hacer y del lugar que podían ocupar. Dickinson era plenamente consciente del papel que había desempeñado en la evolución cultural de su tiempo. En 1987, cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles le otorgó un doctorado honorífico, lo aceptó con una sonrisa. Ahora pueden llamarme Doctora Pepper. Incluso después del final de la serie en 1978, retomó su papel en parodias y por nostalgia, encarnando a Pepper Anderson en el especial Ringo de NBC junto a Ringo Starr y John Ritter, y riéndose de sí misma en los especiales navideños de Bob Hope y en un episodio de Saturday Night Live en 1987.
La vida amorosa tumultuosa de Angie Dickinson, quien supo encontrar un equilibrio entre una carrera prestigiosa y una vida privada profundamente personal, fue un acto de equilibrio que pocos en Hollywood lograron con tanta gracia. Para Angie Dickinson, la familia solía estar en primer lugar, incluso cuando los reflectores amenazaban con arrastrarla en otra dirección. Antes de hacerse famosa, en 1952, Angie se casó con Gene Dickinson, estrella del equipo de fútbol americano del Glendale College. Se habían enamorado en la universidad, pero su matrimonio terminó en 1959, el mismo año en que consiguió el papel que la daría a conocer al gran público, el de Feathers, la seductora croupier en Río Bravo. Esa actuación consolidó su imagen de símbolo sexual y marcó el inicio de su ascenso en Hollywood. En los años que siguieron, su vida personal atrajo casi tanta atención como sus papeles en pantalla. Dickinson tuvo relaciones amorosas con algunos de los hombres más poderosos de la cultura estadounidense, entre ellos Frank Sinatra, su compañero en Ocean's 11, y, según algunas fuentes, el presidente John F. Kennedy. Pero la relación que más marcó su vida privada comenzó en 1965, cuando se casó con el legendario compositor Burt Bacharach, autor de éxitos como I Say a Little Prayer y What the World Needs Now is Love. Su matrimonio duró 15 años, una rareza en el mundo del espectáculo. Angie Dickinson se describió a sí misma alguna vez como locamente enamorada de Burt Bacharach, y durante un tiempo, la pareja logró encontrar un equilibrio admirable entre la celebridad, la ambición y el afecto. En 1966 dieron la bienvenida a su única hija, Nikki. Nacida 3 meses antes de término y con apenas 500 gramos de peso, Nikki tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Los médicos advirtieron que las probabilidades eran mínimas. Angie y Burt siguieron los avances de su hija hora tras hora, celebrando cada pequeña victoria. Una onza más, un día sin crisis. Nikki logró sobrevivir, pero las dificultades continuaron. Más adelante desarrolló problemas de visión y finalmente fue diagnosticada con el síndrome de Asperger. Para Dickinson, esta experiencia lo cambió todo. Sus decisiones profesionales ya no se basaban solo en los guiones o en la proyección en pantalla, sino en la cercanía con su hogar. Empezó a rechazar papeles, algunos de ellos grandes oportunidades, para poder estar más presente. Entre ellos se encontraba el icónico papel de Hot Lips Houlihan en MASH, que dejó pasar porque la habría alejado demasiado tiempo de su hija, incluso cuando aceptó el papel en Police Woman en 1974, impuso límites claros. Dickinson se negó a hacer horas extra, prefiriendo regresar a casa a tiempo para preparar la cena para Bacharach y Nikki. Era una postura inusual en una industria donde las largas jornadas laborales y la frontera entre la vida profesional y personal se desdibujan con frecuencia. Pero para Dickinson, la familia no era algo que se encajara entre escenas. Era el núcleo de todo lo demás. Su decisión de priorizar a su familia la llevó a renunciar a papeles en superproducciones que podrían haberla catapultado a la cima de Hollywood, pero nunca pareció arrepentirse de ello. Sus decisiones reflejan a una mujer que entendía el precio de la fama y que eligió deliberadamente cuándo y cómo pagarlo. Antes de que Police Woman la catapultara al estrellato, Angie Dickinson tenía algo claro. No quería ser más famosa que su esposo. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras la carrera de Angie despegaba a mediados de los años 70, Burt Bacharach atravesaba un momento difícil. Profesionalmente sufría reveses, incluyendo una demanda por parte de su colaboradora de toda la vida, Dionne Warwick, por un conflicto contractual. En casa, las grietas también empezaban a notarse. A pesar del profundo amor que sentía por Bacharach, ella confesó en una ocasión que estaba loca por él. Fue Angie quien hizo los verdaderos sacrificios. Estableció límites claros en el trabajo, nada de fines de semana, ni horas extras,
ni rodajes nocturnos si podía evitarlos. Al final del día, volvía directo a casa para preparar la cena para Bert y su hija Nikki. Su compañero en pantalla y amigo, Earl Holliman, lo dijo claramente. Era difícil para Angie. Intentaba equilibrar una serie televisiva exitosa con un matrimonio, y la tensión era evidente. En 1976, apenas 2 años después del estreno de Police Woman, Angie y Bert comenzaron a vivir separados discretamente. Su matrimonio no había terminado oficialmente, pero ya no compartían la vida diaria. Bacharach pasaba la mayor parte del tiempo en su casa de playa en Del Mar, mientras que Angie se quedaba en Beverly Hills con Nikki. Sus amigos consideraban extraño ese arreglo y ella misma lo admitía, aunque insistía en que se las arreglaban a su manera. «Vemos a otras personas», declaró en una ocasión, «pero yo me sigo considerando casada con Burt, completamente casada. Lo amo, lo adoro». Ese sentimiento de lealtad persistía, pero no pudo evitar la separación. Después de 5 años separados, se divorciaron en 1981. Angie se culpaba, al menos en parte. Decía que pasaba demasiado tiempo en los rodajes y que si los roles se hubieran invertido, ella también se habría marchado. Bert eventualmente se casó con la compositora Carol Bayer Sager. Angie le deseó lo mejor, reconociendo que él necesitaba a alguien que lo comprendiera en un nivel que ella nunca logró alcanzar. Aún así, su vínculo nunca se rompió del todo. Angie conservaba sus fotos en casa, y su amor por Nikki siguió siendo el lazo central entre ambos. Nikki era talentosa para la música, como su padre. Tocaba la batería y tenía una gran curiosidad por la ciencia, la naturaleza y el mundo que la rodeaba. En muchos aspectos, era muy diferente a su madre. Angie recuerda que un día Nikki le dijo que nunca sería tan femenina como ella, un momento que quedó grabado. A pesar de años de lucha contra problemas de visión y el síndrome de Asperger, Nikki encontró propósito en la geología, estudiando en la Universidad Cal Lutheran. Con ayuda de su padre, logró graduarse, pero su mala visión le impidió ejercer profesionalmente. En abril de 2012, Nikki se suicidó en su apartamento de Thousand Oaks. Tenía 40 años. Los detalles son desgarradores. Utilizó una bolsa de plástico y helio para terminar con su vida, buscando, según dijo el portavoz de Burt más tarde, hallar paz después de cargar durante tanto tiempo con un enorme peso emocional y mental. Se quitó la vida en silencio y serenidad para escapar del deterioro que el síndrome de Asperger causaba en su mente. Según el comunicado, Nikki amaba las ciencias, el deshielo glacial, las lluvias de meteoritos, los terremotos, los gatitos, los atardeceres y Tahití. Bert incluso compuso una canción titulada Nikki para ella en 1969, mucho antes de comprender completamente sus dificultades. Su muerte fue un golpe devastador para ambos padres. Para Angie, fue un dolor que nunca se desvaneció del todo. Esa pérdida marcó el cierre de un largo y difícil capítulo. Una vida moldeada por la fama, el sacrificio y el amor discreto e incondicional de una madre que nunca dejó de estar presente. Aunque Angie atravesó uno de los momentos más desgarradores de su vida, también vivió momentos de profunda felicidad al enamorarse intensamente. ¿Quién fue el amor de la vida de Angie Dickinson? Fue el amor de su vida, pero no el hombre con el que se casó. Angie Dickinson y Frank Sinatra vivieron un romance apasionado, con rupturas y reconciliaciones que duró 2 décadas. A pesar de su profunda conexión y afecto mutuo, nunca se casaron. Para un amor tan intenso como el suyo, hubo obstáculos que impidieron esa unión. Sinatra, quien se casó 4 veces a lo largo de su vida, casi eligió otro camino con Dickinson. La estrella de Police Woman reveló después que ambos consideraron seriamente casarse, pero que nunca llegó a concretarse. Aunque lo describe como el amor de su vida, Dickinson admitió que había razones por las que no pudo decirle que sí.
Su historia comenzó en 1953 cuando se conocieron entre bastidores en el programa Colgate Comedy Hour. En ese entonces, Dickinson estaba casada con su primer esposo, Gene Dickinson, y Sinatra con su segunda esposa, Ava Gardner. Pero el flechazo fue inmediato. Sinatra le preguntó si estaba en una relación, y al recibir una respuesta afirmativa, le pidió su número. Ella se lo dio. Su química se reflejó en la pantalla cuando actuaron juntos en Ocean's 11 en 1960, donde Dickinson interpretó a Beatrice, la esposa de Danny. Ese mismo año se divorció de su esposo. Desde entonces, Angie y Sinatra mantuvieron contacto, a veces como amantes, otras como amigos cercanos, pero siempre con un vínculo difícil de definir. En una entrevista con Estudio 10 en 2016, Dickinson habló sobre su relación. Fue el hombre más importante de mi vida. Fuimos amantes intermitentemente durante muchos años. Incluso hablaron de casarse en 1964. En otra entrevista con Fox News, declaró: "Lo hablamos. Éramos tan cómodos el uno con el otro que no era realmente necesario, pero sí, surgió varias veces. Yo no estaba muy entusiasmada. No quería afrontar ese reto". Ese reto, explicó, era el estilo de vida nocturno de Sinatra. Se acostaba a las 6 de la mañana, dijo a Entertainment Weekly. Estaba loca por él. Era fabuloso. Fue realmente el amor de mi vida, aunque no hubiera querido casarme con él. Sinatra también tenía sus reservas. Una vez le dijo a Dickinson: "No voy a casarme con una estrella de cine". Ella se rió de la ironía, sabiendo que luego se casó con la actriz Mia Farrow en 1966 y que ya había estado casado con Ava Gardner. En una entrevista con CBS Sunday Morning, Dickinson recuerda haberle respondido: "No te culpo, no le desearía eso a nadie". Añadió: "En realidad, no quería casarme con él, así que no quería que me lo propusiera porque no quería decirle que no a Frank Sinatra". Aunque nunca se casaron, su vínculo perduró hasta la muerte de Sinatra en 1998. Dickinson, que se casó con el compositor Burt Bacharach en 1965, hoy recuerda a Sinatra con cariño y una sonrisa. "Fue el amor de mi vida", dijo a Fox News. "Me hace bien pensar en él. Tenía un talento extraordinario. Eso es lo menos que se puede decir. Como actor y cantante, no siempre aceptó los mayores retos, pero creo que podría haber cantado cualquier cosa". Y añadió con afecto: "También era un hombre extraordinario, difícil, maravilloso, valiente y loco". Puede que su historia de amor no haya terminado en matrimonio, pero dejó una huella imborrable, un recuerdo agridulce que nos recuerda que, a veces, las relaciones más significativas son aquellas que no siguen el camino tradicional. La verdad sobre la relación entre Angie Dickinson y John Wayne. Puede que Angie Dickinson haya sido una pionera en la televisión, pero fuera de la pantalla, su vida fue igual de cautivadora y, a veces, escandalosa. Tomemos como ejemplo su relación intermitente con Sinatra. Entre los rumores que la siguieron durante su ascenso en Hollywood, hubo uno persistente, que tuvo un romance con nada menos que John Wayne. ¿Pero era cierto? ¿Realmente hubo chispas más allá del set? ¿O solo era humo sin fuego? Si bien algunas historias se desvanecen con el tiempo, la relación entre Dickinson y Wayne sigue despertando curiosidad, en parte por la innegable química que compartían en pantalla. John Wayne, el ícono rudo de los westerns, había compartido escena con muchas mujeres fuertes a lo largo de los años. Pero según el propio Duke, ninguna le había causado una impresión tan fuerte como Angie Dickinson. Se conocieron por primera vez en 1958 durante el rodaje de I Married the Woman. En esa comedia ligera, Wayne hacía una aparición interpretándose a sí mismo y Dickinson interpretaba a su esposa en pantalla. Aunque su tiempo compartido fue breve, la conexión fue inmediata. A pesar de la diferencia de edad de 24 años,
se entendieron al instante. Lo que empezó como una colaboración profesional continuó a través de varias películas y, según algunas fuentes, en una relación personal más profunda. Compartieron pantalla por segunda vez años después en la película bélica de 1966, Cast a Giant Shadow. Pero su colaboración más memorable y famosa, la que inmortalizó su química, fue Río Bravo, estrenada en 1959. Dirigida por el legendario Howard Hawks, Río Bravo ha crecido con el tiempo hasta convertirse en uno de los westerns más grandes jamás realizados. Con su mezcla cautivadora de acción, romance y tensión, mostró al público un lado diferente de John Wayne, suavizado por la presencia de Dickinson. Ella interpretaba a Feathers, una bailarina audaz y encantadora que entabla un romance improbable con el duro sheriff, interpretado por Wayne. Y a diferencia de la mayoría de las películas anteriores de Wayne, Río Bravo se atrevió a darle a su personaje un final romántico. Como dice el personaje de Walter Brennan en los momentos finales del filme, el sheriff encontró novia. No era común en Wayne. Sus personajes solían ser demasiado rudos, enfocados, cerrados, para permitir que una historia de amor se desarrollara. Pero con Dickinson funcionó, y no fue coincidencia. Ella sacó a relucir en él algo que pocas otras podían lograr. El afecto entre ellos no se limitaba al guión, parecía real, natural y profundamente creíble. Por su parte, Dickinson nunca perdió la oportunidad de elogiar a Wayne, a quien calificó como adorable en entrevistas posteriores. En una conversación con Austin Culture Map en 2011, destacó que Río Bravo mostraba un lado diferente del actor, famoso por su estoicismo, un lado más suave y vulnerable. Creo que es un lado de él que no vimos mucho en sus películas, declaró. Difícil discutirlo. Su actuación en Río Bravo sigue siendo una de las mejores y ayudó a humanizar a ese vaquero más grande que la vida. Pero si su química en pantalla era eléctrica, ¿qué pasaba fuera de cámara? Los conocedores de Hollywood y los fanáticos de antaño se han preguntado durante años si los dos actores tuvieron un romance en la vida real. Los rumores nunca se confirmaron, pero tampoco se negaron del todo. El hecho de que Dickinson haya estado vinculada a muchos hombres famosos a lo largo de su carrera, con Frank Sinatra como el más conocido, no ayudaba. Pero la historia con John Wayne persiste precisamente por la pasión que irradiaban en pantalla y la admiración mutua que expresaban en entrevistas. El propio Wayne declaró en el libro de Michael Mann, John Wayne, The Man Behind the Myth, lo siguiente: un gran cumplido viniendo de alguien que trabajó con algunas de las mujeres más grandes de Hollywood, incluida Maureen O'Hara, su compañera más frecuente. Fue una de las mejores actrices con las que he trabajado jamás. Así pasó de ser solo una compañera de reparto a una colaboradora excepcional. El personaje de Dickinson, Feathers, aparece en Río Bravo recién en el segundo acto, pero desde su entrada roba la atención. Su ingenio, soltura y seguridad rivalizan con la imponente presencia de Wayne en pantalla. No se limita a ser el interés amoroso. Igualaba la fuerza del sheriff con la suya propia. Es interesante notar que Río Bravo solo ha ganado prestigio con el tiempo. Aunque fue bien recibida en 1959, solo años después, los críticos y cineastas comenzaron a reconocer su verdadero impacto. En 2008, el American Film Institute la clasificó entre los 10 mejores westerns de todos los tiempos. En 2014, fue agregada al National Film Registry de la Biblioteca del Congreso por su importancia cultural, histórica o estética. Su huella está en todas partes, incluso en el cine moderno. El director John Carpenter la citó como una influencia clave para su thriller Assault on Precinct 13, de 1976. Pero no es solo la historia o la dirección lo que ha asegurado la longevidad de Río Bravo. Todos los actores, desde el inolvidable Walter Brennan como Stumpy hasta Dean Martin y Ricky Nelson,
aportan algo especial. Pero en el corazón del filme es la interacción entre Wayne y Dickinson lo que le da su verdadera magia. Es raro ver un western de esa época combinar con tanta elegancia el realismo y el romance. Y más raro aún que ese romance siga vivo. En cuanto a los rumores, ni Dickinson ni Wayne los comentaron realmente, y tal vez eso sea parte de la magia. En una era donde los secretos de Hollywood se ocultaban con celo y las leyendas se cultivaban cuidadosamente, algunas verdades tal vez estaban mejor en silencio. Nos queda el legado de una película y de un dúo que sigue cautivando al público más de 60 años después. Ya sea que hayan sido amantes fuera de cámara o simplemente hayan compartido un lazo extraordinario en pantalla, una cosa es segura. Angie Dickinson y John Wayne crearon un recuerdo cinematográfico que sigue brillando con fuerza. ¿Qué opinas tú de la relación entre Angie Dickinson y Frank Sinatra? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios aquí abajo. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias. Haz clic también en el próximo video que aparece en tu pantalla. Te va a encantar.